Hola, bienvenidos a Salud en Casa. Soy Pepe Recoba, su médico de cabecera. Hoy día voy a hablar acerca de una emergencia médica seria en donde si las circunstancias, el contexto en el que ésta se da son favorables para el paciente, la vida está en riesgo de salvarse y no perderse como sucede en cualquier otra circunstancia adversa. De pronto si te da en medio de un descampado, de pronto si te da en una ciudad como esta, en un país como este en donde no tienes nada a la mano, porque de hecho tampoco hay una política que promueva una ley que obligue a tener elementos que te podrían salvar la vida. Me estoy refiriendo al paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, como quiera, ataque cardíaco, si quieren llamarlo de alguna manera más gráfica. De eso vamos a hablar ahora. Bueno, un paro cardíaco es el cese súbito de la función cardíaca. ¿Cómo se podría resumir esto? Es cuando una persona tiene un corazón que ya no late, ya no respira y hay un compromiso de conciencia importante. El típico caso de aquella persona que está caminando por la calle, que puede haberse sentido un poquito mal antes de este evento, pero solamente ella lo sabe, y de pronto se desploma sobre la acera. Si eso no es un aneurisma que como consecuencia de la ruptura y del sangrado masivo cerebral haya evitado o haya dañado el centro que regula la fuerza cardíaca, el latido cardíaco, lo más probable es que sea un paro cardíaco por otra causa. Lo que tenemos que hacer es reconocerlo, es decir, frente a un paro cardíaco el corazón no va a latir, o sea, lo primero que va a tener una persona es, luego de desplomarse, es que no le vamos a encontrar ni pulso, ni respiración y un compromiso importante de su estado de conciencia. Entonces, un paro cardíaco es eso, es el cese súbito de la función cardíaca como bomba que irriga sangre constantemente. Pero para que entendamos cómo funciona, qué cosa es lo que logra hacer que el corazón bombee sangre, es decir, se contraiga y se relaje, no es nada más que un sistema eléctrico que tenemos implantado en el corazón. En el corazón tenemos tres estaciones diferentes, una que está en la aurícula derecha, en donde sale un impulso eléctrico que se disemina a través de un circuito, de una red, de una vía, a la parte media del corazón, entre las aurículas y los ventrículos, y de ahí este impulso eléctrico se disemina por todo el corazón. Esta es una pila que por minuto lanza un impulso eléctrico y ese, como una onda expansiva, va a abarcar todas las células del corazón que se encargan de la contracción como respuesta a esta descarga eléctrica. Cuando falla esta señal, cuando hay alguna interrupción, algún bloqueo en la conducción eléctrica del corazón, el corazón podría tener un paro cardíaco o podría alterar su ritmo y tener lo que se llama una arritmia cardíaca. De hecho, la primera causa cardíaca de paro cardíaco es la fibrilación ventricular, en donde los ventrículos no se contraen eficientemente porque ha habido una alteración en la conducción de este ritmo eléctrico que hace que empiece a tener una especie de temblorcito sin que sea una contracción efectiva. Eso ya es un paro cardíaco. Podríamos tener paro cardíaco, por ejemplo, frente a personas que tienen insuficiencias respiratorias severas, cuando los niveles de potasio y de magnesio en la sangre, que son dos elementos químicos que influyen muchísimo en la conducción del impulso eléctrico del corazón, se ven afectados. Personas que tienen infarto, un infarto severo, un infarto masivo, podrían terminar teniendo un paro cardíaco. Personas que se han expuesto al consumo de drogas, la cocaína, la anfetamina y la metanfetamina en exceso o en personas con un corazón ya delicado, podrían generar la presencia de un paro cardíaco, algunos medicamentos y algunas otras condiciones en donde el balance de los electrolitos se ve afectado, podría llevarnos a tener paro cardíaco. En los niños, la principal causa de paro cardíaco son insuficiencias respiratorias severas. Niños que tienen neumonías masivas, niños que tienen broncoespasmos importantes, son niños que tienen más riesgo, si están en condiciones de salud bastante deterioradas, de desarrollar un paro cardíaco. Lo cierto y lo concreto es que primero tenemos que saber qué hacer para reconocer un paro cardíaco. Ya lo dije, controlar el pulso, ver la respiración, es decir, las funciones vitales de la persona. Cualquier persona que se desplome o que ustedes vean desplomada, inconsciente, vean si respira y corroboren si su corazón late, porque si no respira y no late, esa persona está haciendo un paro cardíaco. Y lo siguiente que tenemos que hacer para ver si tenemos la chance, la oportunidad de salvarle la vida es aprender lo que se llama la reanimación cardiopulmonar.
Si nosotros conocemos nuestros factores de riesgo, sabemos que somos hipertensos, que tenemos dislipidemias, ¿no? Triglicéridos altos, colesterol alto, somos diabéticos, fumamos, somos gordos y encima tenemos una historia familiar de enfermedad cardiovascular, nosotros tenemos mucho más riesgo de, si no nos cuidamos, de tener un paro cardíaco en algún momento, en cualquier condición, inclusive hasta durmiendo. Imagínense si nos ponemos a hacer ejercicios, que esa es otra causa de paro cardíaco y de muerte súbita, ¿no? Tener una enfermedad cardiovascular de fondo y meternos a hacer un deporte. O estar tomando medicamentos o consumir drogas y meternos a hacer un deporte. Eso podría generar paro cardíaco. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Yo creo que esa es una responsabilidad ciudadana, es una responsabilidad cívica y debería ser también objeto de un marco legal que favorezca la posibilidad de poder hacer las cosas en favor de salvarle la vida a una persona que tiene un paro cardíaco. Nosotros, por ejemplo, en el Perú no tenemos una ley que obligue a la instalación de los famosos desfibriladores externos automáticos. A nivel educativo, por ejemplo, nunca he visto que en la currícula escolar siquiera se toquen los primeros auxilios, pues ya que voy a pedir que hayan cursos de reanimación cardiopulmonar a niños en edad escolar, sino a los niños por lo menos al plantel educativo, en las oficinas, en las universidades, la gente tiene que saber hacer la reanimación cardiopulmonar básica. Eso debería ser pues una política pública sanitaria. Son muy pocos los lugares en donde podemos recurrir a tener pues la oportunidad de aprender reanimación cardiopulmonar, pero hasta en YouTube pueden descargarse un tutorial y saber identificar el paro cardíaco y saber qué hacer. Eso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En tanto llega una ambulancia, si tuviéramos una buena red de abastecimiento de ambulancias, y pudiéramos llegar a un sitio de emergencia si tuviéramos sitios de emergencia instalados estratégicamente al alcance de las personas. Y además de eso, el desfibrilador externo automático no es otra cosa más que un aparatito chiquitito en donde una vez que debe estar instalado en áreas públicas, en ambientes privados, sobre todo donde hay gente que transita todos los días y alguno de ellos puede pasarle, ¿no? Es un aparatito que lo sacas de la pared porque tiene que estar expuesto y visible, lo abres, lo prendes apretando un botoncito y una voz te va a decir lo que tienes que hacer. Y ese desfibrilador externo automático va a dar una descarga eléctrica sobre el corazón que está en paro que puede hacer que vuelva a latir. En tanto llega una ambulancia y te trasladan a un centro de atención. Dos cosas importantes. En el Perú, hace más o menos 6 o 7 años atrás, se dio una ley de desfibrilación externa automática para que no haya ambiente público o privado en donde por ley, así como te piden tener extintores, tengas tu desfibrilador. Bueno, esa ley fue archivada por el gobierno anterior. No sé por qué razones, no me lo pregunten. Creo que es por la constante de siempre que nosotros los peruanos no les importamos mucho a nuestras autoridades. Pero ya lo saben, un desfibrilador marca la diferencia. Hace mucho tiempo atrás, en Arequipa, una persona que tenía un montón de problemas y de comorbilidades se murió y no había un desfibrilador externo automático. Puede pasar en un estadio de fútbol, puede ser en una sala de cine, puede ser en el paradero del Metropolitano y no hay un desfibrilador externo automático. A veces con el tráfico que tenemos los bomberos no pueden llegar y de repente si entre la multitud hay alguien que más o menos sabe hacer un RCP, alguito se podría hacer por ellos. Así que es tiempo de ponernos la mano pues en el corazón y tocar nuestra conciencia para poder saber que podemos presionar para que se ejecuten este tipo de leyes o de marco legal para marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Eso ha sido todo, lávense las manos, abran las ventanas.